Como más tiempo pasa, más insostenible y contradictoria se hace la narrativa de esta inmensa y dramática obra de teatro, llamada Pandemia de Coronavirus. A continuación, les ofrecemos extractos de entrevistas a médicos, realizadas en el programa Milenio Life de Iker Jiménez, que exponen la gran mentira sobre los tests y pruebas sobre los que se sustenta la pandemia de COVID-19. Empecemos recordando este fragmento de un vídeo anterior, titulado, exponen involuntariamente una de las grandes mentiras del coronavirus. Se entrevistaba al doctor César Carballo, que nos decía lo siguiente. Doctor, entonces este virus se diferencia mucho de otros coronavirus o de lo que habéis visto en otras, esa capacidad de resistencia al frío y al calor, ¿o no? Probablemente sea parecido a otros coronavirus humanos. Es más, fíjate, el otro día hablaba con un amigo mío, Julio, que es el jefe de servicio de microbiología de La Paz. Un gran abrazo a Julio porque es un crack. Y me decía un poco, además yo tenía muchas preguntas de los test, ¿no? Que bueno, esto cómo puede ser, ¿y esto cuánto dura? Y esto la sensibilidad, la especificidad, cosas muy técnicas. Y fíjate, me decía una cosa muy curiosa, y es que los test de las PCRs estaban dando positivos a muestras congeladas de 2017. Claro, tiene su explicación, Tiene su explicación. Hay coronavirus humanos que no son Sí. que no son el SARS-CoV-2, ¿no? Claro. Que tenemos aquí, ¿no? Y efectivamente, hay PCRs que salen positivas a otro tipo de coronavirus, porque imagínate, nosotros lo que buscamos por la PCR es un trozo de ARN, pero es que ese trozo de ARN puede ser igual que de otro coronavirus, porque son de la misma familia. Entonces hay PCRs que salen positivas, que la gente me entienda, ¿no? Es una cosa muy rara, pero que fíjate que les estaban dando positivas PCRs, pruebas con muestras de hace años, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí puede haber sensibilidad cruzada, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que, por ejemplo, con las IgMs, habría que ver qué especificidad tienen las IgMs frente al COVID-2, bueno, a frente a otros coronavirus. Yo creo que sí distinguen, pero bueno, es que también en tema de pruebas estamos un poco faltos de evidencias, ¿no? Parece que la sensibilidad, la especificidad son cosas muy importantes. Es decir, según se expone en esta conversación, el doctor Carballo confirma de forma involuntaria, que cualquier coronavirus que llevemos en el cuerpo, incluidos los más inofensivos, darían positivo por COVID-19 si nos hicieran una prueba PCR, la que se supone que es la prueba diagnóstica más precisa de entre las disponibles. En este caso, un coronavirus congelado en el año 2017, dio positivo por COVID-19, antes de la presunta aparición del SARS-CoV-2. Ahora, veamos lo que nos ha dicho el doctor David Andina, pediatra de urgencias, en el mismo programa. Pues cuando hay un caso en el domicilio, pues hay que intentar evitar la transmisión al domicilio. Pero yo eso, por la experiencia que estoy viendo, es bastante complicado. Claro. Pero la verdad es que es muy difícil porque el virus se transmite relativamente fácil y en un domicilio muchas veces se intenta, pero es complicado evitar los casos dentro de la misma familia. Quédense con este concepto, es muy complicado impedir la transmisión del coronavirus dentro de un domicilio. Pero a continuación, nos exponen el siguiente caso. Hay casos que en una misma familia, nos dice Begoña, por ejemplo, que ella conoce a un niño, 3 años, antes del confinamiento estuvo constipado, resfriado, fiebre, le dieron aerosoles, al final le hacen las pruebas y da positivo en COVID. Tanto sus padres como la cuidadora dan negativo. Entonces hay mucha gente que no se lo explica, ¿no? Porque la madre, el padre han estado en contacto, la cuidadora han estado en contacto continuo con él y los padres no están contagiados. Recuerden, nos acaba de decir un doctor, que es muy complicado impedir la transmisión del COVID-19, en el interior de un domicilio. Entonces, ¿cómo se explica el caso de este niño que dio positivo, y sus padres y cuidadora, dieron negativo? Esto nos lleva a lo que nos había dicho el doctor Carballo en el fragmento anterior, cuando confesó que cualquier coronavirus que llevemos en el cuerpo, incluidos los más inofensivos, como los de un resfriado común, caso de este niño de 3 años, podrían dar positivo por COVID-19, si nos hicieran una prueba PCR. Es decir, cualquier cosa, al menos en niños, puede ser confundida con el COVID-19.
algo que vendría a confirmar el siguiente fragmento de la entrevista. Hay muchísimas preguntas. Una que es fundamental es los detalles que pueden hacer intuir a los padres, doctor, porque esto también me lo preguntaban mucho. Un niño puede tener una gripe, un niño puede tener lógicamente cualquier tipo de contagio de algo, pero ¿cuándo deberíamos sospechar o qué elemento concreto unos padres que ven que el crío, y ahora está el miedo de acudo al hospital, voy, no voy, el niño es una enfermedad completamente normal, digamos, es coronavirus? ¿Puede haber algún signo de alarma real para el coronavirus? Para detectarla no hay ningún signo ni síntoma específico. De hecho, el coronavirus en niños, las series que están empezando a aparecer, pues nos dicen que la mitad de ellos tienen fiebre, pero la mitad no, la mitad tose, pero la mitad no, un tercio tienen diarrea, los otros no, mucosidad, o sea que son signos súper inespecíficos, iguales a los de cualquier otro virus. En niños sí que el virus se parece a cualquier otro virus. Se parece lesiones a cualquier en la otro piel, virus. Urticaria, o sea que no hay nada que nos diga es un coronavirus. De hecho, nosotros en los cuadros leves, que no hacemos prueba porque todavía no es posible hacer prueba, pues en muchos de los casos tenemos que decir a los padres, esto es una sospecha de coronavirus, porque prácticamente ahora mismo todos los cuadros que vemos, pues tenemos que asumir que son sospechas de coronavirus porque es el virus que más está circulando en este momento. Por lo que estamos viendo, toda la narrativa relativa a la pandemia se sustenta en inconsistencias como la que nos acaban de exponer. Y si todo esto no les parece suficientemente inconsistente, el doctor Andina lo remata en este nuevo fragmento, donde nos habla sobre la fiabilidad de las pruebas y tests del COVID-19. Bueno, sobre el tema de las pruebas, también hay que tomarlas a veces con alfileres. Bueno, nosotros como médicos estamos acostumbrados a pruebas, digamos, con una sensibilidad muy alta, del 90, 100%. Eso quiere decir que tú le hacías la prueba de a lo mejor de la gripe y si salía positivo sabías que ese niño tenía gripe y si salías negativo, pues sabías que no. Pero las pruebas que se están haciendo para el coronavirus, que hay dos tipos, la PCR y luego los anticuerpos, sabemos que tienen una sensibilidad mucho más baja. Eso quiere decir que no detectan todos los casos. Entonces, puedes tener la enfermedad y que te hagan una prueba de PCR y que salga negativo y tú tengas la enfermedad, pero no tienes una prueba para detectarla. Y con los anticuerpos nos está pasando, lo estamos viendo, que incluso pacientes que han tenido la enfermedad, que tienen una PCR positiva, les hacen los anticuerpos y todavía salen negativos. Y yo no creo que sea porque no generamos anticuerpos, sino simplemente porque la prueba no es lo suficientemente buena para detectarlos. Y es que daros cuenta que todas estas pruebas se están desarrollando corriendo lo más rápidamente posible y no da tiempo a tener esos controles de calidad o de efectividad o de fiabilidad que tienen pruebas que llevan años o decenas de años haciéndose. Entonces es un problema porque tampoco tenemos las pruebas perfectas. Las tendremos a lo mejor en algún día, pero ahora no las tenemos tampoco. Reunamos todo lo que nos han dicho estos médicos y saquemos conclusiones. Los doctores nos han dicho que las pruebas o tests para detectar el SARS-CoV-2 no son fiables, debido a que tienen una sensibilidad muy baja. Nos han dicho que las pruebas PCR no detectan todos los casos de infección. Es decir, no detectan todos los casos que los médicos presuponen que debería haber. Nos han confesado que una prueba PCR, la más precisa de todas las disponibles, puede confundir un coronavirus cualquiera, como el que provoca un resfriado común, con el SARS-CoV-2, generando un falso positivo. A la vez, los doctores sostienen que una prueba de anticuerpos puede dar negativo, aunque el paciente esté realmente infectado de SARS-CoV-2. ¿Y cómo pueden saber los doctores que un paciente está realmente infectado de SARS-CoV-2, si la prueba de anticuerpos da negativo? Pues haciéndole una prueba PCR que dé positivo, que como hemos visto, puede dar un falso positivo al confundir la presencia de SARS-CoV-2 con la de otro coronavirus. Se hacen una idea de lo que está sucediendo. Cuando sumamos todas las piezas, lo que nos están diciendo estos doctores, es que se consideran erróneas aquellas pruebas de COVID-19 que den negativo, porque las comparan con una prueba PCR, que sabemos que tiende a dar falsos positivos. Conclusión, toman como referencia aquellas pruebas que tienden a dar falsos positivos por COVID-19, y que por lo tanto, sobredimensionan el alcance real de la pandemia. Pero demos un paso atrás. Supongamos que nuestra interpretación es errónea,
y centrémonos exclusivamente en lo que nos han dicho los doctores, sin realizar deducciones propias. Entonces, lo que nos están diciendo estos doctores, es que con las mismas pruebas podemos dar positivo por COVID-19 cuando deberíamos dar negativo, y simultáneamente, también podemos dar negativo por coronavirus cuando deberíamos dar positivo. Es decir, las mismas pruebas o tests, pueden dar simultáneamente falsos positivos y falsos negativos. Entonces, ¿por qué demonios insisten tanto las autoridades en que la población debe someterse a tests masivos, si es obvio que estos tests no son fiables en absoluto? Recordemos, son los doctores los que nos confiesan que los tests no son fiables. Háganse las siguientes preguntas. ¿Están ustedes dispuestos a someterse a tests y pruebas tan poco fiables, que en el mejor de los casos pueden llevarlos a ser confinados sin estar enfermos, o en el peor de los casos, a ser tratados con agresivas medicaciones? ¿Qué consecuencias puede tener para nuestra salud que nos traten por COVID-19, con una medicación tan agresiva como la que se aplica, si damos un falso positivo? Como vemos, todo el entramado narrativo de la pandemia de COVID-19, se sostiene en una amalgama confusa de contradicciones y falsas interpretaciones, que permiten conducir el devenir de los acontecimientos, a donde más convenga a los narradores a cada momento. Tomen conciencia de la extrema gravedad de lo que estamos viviendo. En base a todas estas inconsistencias, han hundido literalmente la economía mundial, con la colaboración criminal de todos los gobiernos y formaciones políticas, incluidas las de la oposición, y con la colaboración adicional de un ejército de esbirros en todos los ámbitos, desde el periodístico al científico. En base a estas contradicciones tan flagrantes, han destruido los sueños, proyectos, vidas y futuro, de una gran cantidad de personas y familias. Es obvio, no lo vamos a negar, que vivimos una gran tragedia, en la que hay fallecidos y enfermos, y mucha gente que muere sola en hospitales o residencias, sin poder despedirse de sus seres queridos. Es algo inhumano. Pero lo que estamos denunciando aquí, es que en realidad no sabemos de qué está muriendo toda esa gente, porque la narración que lo sustenta todo es tan confusa y contradictoria, que no hay manera de saber dónde empieza la verdad y dónde termina la mentira. Y con ello, se hace muy difícil deducir cuál puede ser el próximo capítulo de este plan macabro, aunque apunta en la peor de las direcciones. En estos momentos, tenemos a cientos de miles de personas aplaudiendo de buena fe este engaño, creyendo que los sanitarios son unos héroes, cuando en realidad, tal y como nos demuestran estas entrevistas, los pobres, apenas saben lo que hacen. Y en el caso de que ahora apareciera un médico valiente, denunciando estas contradicciones y exponiendo sus dudas sobre la auténtica naturaleza de esta pandemia, sería atacado de forma inmisericorde, tanto por la gente crédula y servil que aplaude en los balcones, como por sus propios compañeros de profesión. Sería linchado precisamente por culpa de esta campaña de ovaciones y aplausos acríticos, que han dejado de ser una muestra de agradecimiento, para convertirse en un chantaje emocional, diseñado para acallar cualquier atisbo de análisis crítico de la situación. Como venimos denunciando, toda esta maniobra forma parte de un plan a gran escala para resetear el sistema económico, social y político, y llevar el mundo a un nuevo orden global, caracterizado por la opresión y el control más absolutos sobre la población, y en el que nuestras vidas no valdrán absolutamente nada. Hay gente que lleva años advirtiendo sobre esto. Y les podemos asegurar que en estos momentos, cada aplauso acrítico a los sanitarios, y cada acatamiento servil de las restricciones impuestas por las autoridades, representan un nuevo clavo en nuestro ataúd. Están en juego nuestros derechos, nuestras libertades y nuestro futuro. El tiempo para reaccionar, se agota con gran rapidez.